Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a hablar acerca de la resistencia limitadora de corriente para un diodo LED. Entonces tenemos un circuito como este, el cual cuenta con un LED, una resistencia que necesitamos hallar su valor, y para ello es necesario conocer varios datos. Primero, el voltaje de fuente, con qué alimentación, con qué voltaje voy a alimentar el circuito. Adicional a esto necesitamos conocer el voltaje de trabajo del LED, que va a depender del color del LED, del tamaño, su forma. Eso lo vamos a hablar en un momento. Adicional, necesitamos saber con qué corriente trabaja dicho LED y recordar un concepto básico de la ley de Ohm, que dice que en un circuito en serie la corriente es la misma para los elementos que componen el circuito. Por lo tanto, la corriente que transita por la resistencia es igual a la corriente de trabajo del LED. Y obviamente necesitamos calcular el valor de la resistencia limitadora de corriente. Para ello nos vamos a basar en la siguiente. Es una modificación en la ley de Ohm, la cual dice que el voltaje de la fuente menos el voltaje de trabajo del LED dividido la corriente del LED va a ser igual a la resistencia limitadora que estamos buscando. Ahora, ¿cómo conocemos esos valores? ¿Cómo calculamos de manera correcta esa resistencia? Es necesario conocer la tabla que los fabricantes de dispositivos electrónicos nos entregan con los datos de los LED. Entonces va a depender del color, como ustedes pueden ver en la tabla, y el voltaje entonces depende también de la construcción interna del LED. Por lo tanto, para el color rojo vamos a tener que el voltaje de funcionamiento es de 1.8 voltios, y por ejemplo tomamos acá como referencia el verde, que nos aparece en 3.5 voltios, y así sucesivamente a una corriente de 20 miliamperios. Acá les dejamos la conexión del LED para que la recordemos, que tiene un ánodo y un cátodo que deben polarizarse de manera correcta para que el LED funcione de una manera ideal. Ahora bien, dejamos dos notas. La primera, los LED estándar o difusos pueden manejar una corriente típica entre los 5 y 10 miliamperios. Las corrientes que vemos en esta tabla van ligadas a los LED de alto brillo. Ahora, debemos revisar los valores aportados por el fabricante. Puede ser que nos encontremos algún LED que no esté dentro de esta tabla y que pueda tener unos valores distintos. Es necesario revisar los datos que nos entrega el fabricante a través de los datasheets. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo calculamos la resistencia limitadora de corriente? Entonces lo vamos a hacer a través de este ejemplo. Se desea conectar un LED azul de alto brillo a una batería de 12 voltios. Ahora, entonces lo primero que hacemos es generar el circuito, en donde es el mismo que vimos hace un momento, y empezamos a calcular los datos. Lo primero que tenemos es el voltaje de la fuente, como bien lo dice el enunciado, es de 12 voltios. El voltaje de funcionamiento de trabajo del LED es de 3.6 voltios, porque recordemos que es un LED de color azul, y la corriente de trabajo será de 20 miliamperios. Reemplazamos los valores en la ecuación y tenemos que nos da una resistencia de 420 ohmios. Es necesario conocer la tabla de valores comerciales de las resistencias, porque no todas las resistencias que nosotros hallemos van a existir dentro de la tabla de resistencias comerciales, o sea que las podamos ir a comprar en una tienda electrónica. Entonces los valores comerciales de las resistencias están en esta tabla. Ahora, recordemos que nos acaba de dar una resistencia de 420 ohmios. Ahora, ¿dónde se encuentran esos valores en la tabla? Están aquí resaltados. Por lo tanto, tenemos una resistencia de 390 ohmios en la parte inferior y una de 470 ohmios en la parte superior del valor hallado. Recordemos que la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Entonces, si la resistencia que elijo es menor, vamos a tener mayor corriente circulando por el LED. Entonces, la resistencia ideal para este caso sería la resistencia de 470 ohmios. Bueno, lo que acabamos de ver es para un solo LED, pero ¿qué pasa si necesitamos conectar más de un LED en este circuito? Bueno, los podemos anexar en serie y por lo tanto los datos como tal no cambian mucho, solamente que vamos a anexarle un dato más a la ecuación, y es la cantidad de LEDs o el número de LEDs que yo vaya a conectar en serie. Es muy importante entonces hacer este pequeño cambio en la ecuación, donde dice que el voltaje de la fuente menos el número de LEDs multiplicado por el voltaje de trabajo del LED
dividido la corriente de trabajo de esos LED, ojalá sean del mismo color, entonces nos va a dar la resistencia de trabajo de los LED, la resistencia ideal. Entonces lo vamos a hacer nuevamente a través de un ejemplo donde deseamos conectar 3 LED de color amarillo de alto brillo a una fuente de 9 voltios. Aquí está el circuito, por lo tanto los datos que obtenemos son voltaje de fuente 9 voltios, 2.2 voltios el voltaje de trabajo de los LEDs, la corriente será de 20 miliamperios y vamos a obtener también, de acuerdo a la ecuación, 120 ohmios en la resistencia ideal que hemos calculado para los LED. Y como hicimos hace un momento, vamos a revisar ese valor en la tabla de resistencias comerciales. Entonces, si lo buscamos en la tabla de resistencias comerciales, obtenemos lo siguiente: la resistencia exactamente la podemos encontrar en la tabla, por lo tanto podemos con tranquilidad ir a comprar una resistencia de este valor para limitar la corriente de trabajo de los LED y así puedan funcionar de una manera ideal. Esperamos les haya gustado este video y les sea de gran utilidad. Que estén muy bien.